vez, por favor, bueno, pero faltan 3 personas, ¿no? Miren, solamente hay 26. Por favor, terminen de entrar. A ver, Lisbeth, comunícales, por favor, a todo el resto que terminen de entrar. Me olvidé de la clase anterior, pongan, por favor, presente en el chat, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar, bueno, sus compañeros van a poder exponer el tema de anatomía quirúrgica cardíaca, ¿no? Hace un momento, hemos hecho la parte de anatomía quirúrgica torácica pulmonar a mi cargo, y ahora un grupo de ustedes, Brijan, Sandra y Claudia, van a hacer la exposición de lo que sería la anatomía quirúrgica cardíaca. Igualmente, ¿no? Como les he mencionado, van a hablar un poquito de embriología, que es importante, la parte cardíaca siempre es importante, porque, por ejemplo, cuando desarrollamos el tema de cardiopatías congénitas, ¿no? Es importante tener siempre el conocimiento de esta anatomía quirúrgica cardíaca, porque se origina muchas veces en la parte embriológica. Y luego la parte ya de anatomía en sí, no siempre al momento de hacer, pues, como la parte pulmonar, una cirugía cardíaca, pues, es de vital importancia conocer la anatomía para poder abordar, ¿no? Las estructuras que queremos abordar sin provocar alguna lesión de algún tipo, tanto arterial, venosa. Van a hablar ustedes de la configuración interna del corazón, externa del corazón, ¿no? Qué cosa encontramos en cada cavidad, tenemos que identificar muy bien, tenemos que saber qué estructuras tenemos, ¿no? En cada cavidad cardíaca, ¿no? Donde desembocan, pues, las venas pulmonares, por ejemplo, ¿no? Donde nace la aorta, donde nace la arteria pulmonar, y básicamente puedes tener toda la anatomía siempre aplicada a la parte quirúrgica, ¿no? Igualmente hablarán de la circulación coronaria, que es importante, igual cuando abordemos el tema de patología isquémica cardíaca, coronaria, es importante tener, pues, los territorios, ¿no? De irrigación, ¿no? Tanto de arterial, también igual drenaje venoso, el sistema eléctrico del corazón igualmente, ¿no? Todo eso es de vital importancia, el conocimiento, ¿no? Tanto de la parte anatómica, fisiológica, para poder siempre hacer un abordaje de la mejor forma, ¿no? Y obviamente enfocado siempre en la parte quirúrgica, que es lo que nos compete. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, con sus compañeros van a exponer. Perdón, ¿ves? Me estaba olvidando, hay que grabarla, siempre hay que grabar para poder tenerlo documentado. ¿Ok? Entonces, no sé en qué orden van a empezar la exposición, así, Brijan primero, después Sandra, después Claudia, o ¿en Sí, qué doctor. orden van a hacer? Está en el ¿Sí? orden de expositores, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces comenzamos la clase de anatomía quirúrgica cardíaca a cargo del grupo que están viendo ustedes en pantalla. Comiencen, por favor. Bien, doctor. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. El día de hoy vamos a exponer sobre el tema que es anatomía quirúrgica cardíaca, consideraciones embriológicas y también lo que es otros subtemas, tales como, en este caso, vamos a tocar el tema de embriología cardíaca, luego lo que es la anatomía, en este caso del corazón, tanto la configuración externa, la configuración interna, y finalmente lo que es la irrigación y la inervación. Dentro de lo que es la embriología cardíaca, vamos a hablar sobre el establecimiento y la definición de patrones del campo cardíaco primario, la formación y la posesión del tubo cardíaco, la formación del asa cardíaca, el desarrollo del seno venoso, la formación de los tabiques cardíacos y, por último, la formación del sistema del conducto de la conducción o conducto cardíaco. Bien. El establecimiento y en este caso la definición de los patrones del campo cardíaco primario. Como sabemos, el sistema cardiovascular va a aparecer a la mitad de la tercera semana, esto cuando el embrión ya no puede satisfacer sus requerimientos nutricionales, todo esto mediante la difusión. Entonces, las células cardíacas progenitoras se van a ubicar en el epiblasto, junto al extremo craneal de la línea primitiva. Desde ahí van a migrar por lo que vendría a ser la línea y hacia el interior de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral, donde van a formar un grupo celular, esto con una forma de herradura que se denomina el campo cardiogénico primario, como podemos observar en la imagen derecha. El ventrículo derecho y el tracto de salida, en este caso denominado cono arterial y tronco arterial, van a derivar del campo cardiogénico secundario, que también va a aportar células para la integración de las aurículas y en el extremo caudal del corazón. Ahora,
todo ello, una vez que las células van a establecer el campo cardiogénico primario, van a ser inducidas por el endodermo faríngeo subyacente para formar lo que vendría a ser los mioblastos cardíacos, islotes sanguíneos, los cuales van a dar origen a las células hemáticas y también a lo que vendría a ser los vasos por medio del proceso llamado vasculogénesis, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo, los islotes se van a unir y van a constituir lo que vendría a ser un tubo en forma de herradura, el cual va a estar revestido por endotelio y rodeado por mioblastos. A esta región se le va a conocer básicamente como la región cardiogénica. Ahora, en cuanto a la formación y la posición del tubo cardíaco, al inicio la porción central de la región cardiogénica se va a ubicar en una región anterior a la membrana orofaringia y a lo que vendría a ser la placa neural. Sin embargo, con el cierre del tubo neural y la formación, en este caso de las vesículas cerebrales, el sistema nervioso central va a crecer en dirección craneal con tanta rapidez que se va a llegar a extender sobre la región cardiogénica central y en este caso la futura cavidad pericárdica. Como consecuencia del crecimiento del cerebro y en este caso el plegamiento cefálico del embrión, la membrana orofaringia va a sufrir lo que vendría a ser una tracción en dirección ventral, mientras que el corazón y la cavidad pericárdica se van a localizar primero a lo que vendría a ser el nivel cervical y por último a nivel torácico. De manera simultánea, la región central, curva y cefálica, en este caso del tubo, con forma de herradura, se va a dilatar, ¿no? Para constituir lo que vendría a ser el tracto de salida futuro y lo que vendría a ser también lo que son las regiones ventriculares. Entonces, de esta manera, el corazón se va a convertir en un tubo dilatado continuo, constituido por, en este caso, un revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica externa. Dentro de todo ello también va a recibir el drenaje venoso en su polo caudal y va a comenzar a bombear sangre desde el primer arco aórtico hacia lo que vendría a ser la aorta dorsal en su polo craneal. Mientras todos estos eventos van a ocurrir, el miocardio se va a llegar a engrosar y va a secretar lo que vendría a ser una capa de matriz extracelular. Esta rica en ácido hialurónico, denominada lo que vendría a ser la gelatina cardíaca que lo separa del endotelio. Además, la formación, en este caso del órgano proepicárdico, ocurre en lo que vendría a ser las células mesenquimatosas, ubicadas en el borde caudal de lo que vendría a ser el mesocardio dorsal. Ahora, todas las células de esta estructura van a proliferar y van a migrar sobre la superficie del miocardio para constituir lo que vendría a ser la capa epicárdica, o denominado también epicardio, del corazón. Así el tubo cardíaco va a quedar constituido por lo que vendría a ser 3 capas. Bueno, ahora hablando la formación del asa cardíaca, teniendo en cuenta que el tubo cardíaco sigue aumentando de tamaño al tiempo que se van a agregar células del campo cardiogénico secundario en su extremo craneal, hay que tener en cuenta también que este proceso de crecimiento va a resultar esencial para lo que vendría a ser la integración normal del ventrículo derecho y también de lo que vendría a ser la región del tracto de salida, en este caso el cono y tronco arterial, que van a también formar parte de la aorta y de la arteria pulmonar y también para lo que vendría a ser el proceso de plegamiento, ¿no? Entonces, más o menos al día 23, lo que sucede es, ¿no? La incurvación del tubo cardíaco. Eh, Esto mientras el tracto de salida va a continuar alargándose, ¿no? Ahora, este plegamiento que puede ser consecuencia de cambios de la configuración celular va a originar lo que vendría a ser el asa cardíaca y su formación se va a llegar a completar más o menos al día 28. Mientras se va a formar el asa cardíaca, se va a observar lo que son las expansiones localizadas a todo lo largo del tubo, en este caso la porción auricular. Al inicio, una estructura, en este caso, que está situada fuera de la cavidad pericárdica, va a constituir lo que vendría a ser una aurícula común y posteriormente se va a incorporar a la cavidad pericárdica, ¿no? Luego, en este caso, la unión aurículo-ventricular no se va a expandir y va a dar origen al conducto auriculoventricular que va a conectar a la aurícula común con el ventrículo embrionario temprano. Luego tenemos al bulbo arterial, el cual es estrecho, pero con la excepción de que, de que no lo es en su tercio proximal, ¿no?
Ahora, esta región va a dar origen a lo que vendría a ser la porción trabeculada del ventrículo derecho. En este caso también la región media, el cono arterial, va a constituir lo que son los tractos de salida de los dos ventrículos. Luego la porción distal del bulbo, el tronco arterial, van a formar lo que vendría a ser las raíces y los segmentos proximales de la aorta y en este caso también de la arteria pulmonar. Entonces la unión entre el ventrículo y el bulbo arterial van a permanecer estrechas y se les va a denominar, ¿no?, lo que es el foramen o agujero interventricular primario. Así, entonces, el tubo cardíaco se va a organizar por lo que vendría a ser regiones, siguiendo, en este caso, un eje craneocaudal, en el siguiente orden, ¿no?, que más o menos es región troncoconal, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y lo que vendría a ser la región auricular. En este caso, vemos aquí un corazón de un embrión de 5 milímetros o 28 días más o menos. Podemos ver el bulbo cardíaco que está dividido en el tronco arterial, cono arterial y la porción trabeculada del ventrículo derecho, en este caso, ¿no? Luego acá tenemos un corte frontal del corazón de un embrión de 30 días que muestra lo que es el foramen interventricular primario y el conducto de entrada de la aurícula al ventrículo izquierdo, como podemos ver, ¿no? Bueno, luego pasamos al desarrollo del seno venoso, teniendo en cuenta más o menos que a la mitad de la cuarta semana el seno venoso va a recibir sangre venosa proveniente, ¿no?, de las astas de los senos derechos e izquierdo. Cada asta va a recibir sangre de tres venas importantes, la cual es la vena vitelina, la vena umbilical y lo que vendría a ser la vena cardinal común. Al inicio, la comunicación entre el seno y la aurícula va a ser muy amplia. A pesar de todo esto, en ese sentido, la entrada del seno se va a desplazar a lo que vendría a ser la parte derecha, ¿no? Entonces, con la obliteración, en este caso, de la vena umbilical derecha y de la vena vitelina izquierda durante la quinta semana, el asta del seno izquierdo del seno venoso va a perder con rapidez la importancia que tenía antes, ¿no? Más o menos cuando, bueno, a las 10 semanas se va a obliterar la vena cardinal común izquierda y lo único que queda del asta del seno izquierdo es lo que vendría a ser la vena oblicua, ¿no? Ahora, en este caso vemos en la imagen, es una vista dorsal del seno venoso en dos fases de su desarrollo, esto más o menos alrededor de los 24 días y a los 35 días, ¿no? En esta imagen podemos ver la etapa final del desarrollo del seno venoso y de las grandes venas, ¿no? Luego pasamos a lo que vendría a ser la formación de los tabiques cardíacos. Más o menos los tabiques principales del corazón se van a formar entre los días 27 y 37 del desarrollo embrionario, más o menos considerando que el embrión va a tener, o bueno, la longitud del embrión también va a aumentar de 5 milímetros a 16 y 17 milímetros aproximadamente. Entonces, en este caso, la formación de este tipo de masas tisulares, denominadas almohadillas o cojinetes endocárdicos, va a depender prácticamente de la síntesis y del depósito de la matriz extracelular, así como de la migración y también de lo que vendría a ser la proliferación de las células, ¿no? Ahora, estas prominencias endocárdicas se van a desarrollar en las regiones tanto auriculoventricular y troncoconal, y estos sitios van a facilitar también la formación de los tabiques, en este caso auricular y ventricular. Luego, teniendo en cuenta ello, vemos a la formación del tabique en la aurícula común, considerando, ¿no?, que al final de la cuarta semana una cresta en forma de media luna va a crecer desde el techo de la aurícula común hacia su cavidad. Ahora, esta cresta es la primera porción del septum primum. Luego, los dos extremos de ese tabique se van a expandir hacia las almohadillas endocárdicas en el conducto auriculoventricular, y el orificio que va a persistir entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas va a ser denominado lo que vendría a ser el ostium primum. Antes de que termine este cierre, el cual es un proceso de muerte celular programada, va a producir perforaciones en la región superior del septum primum, lo cual va a hacer que de estas zonas va a dar origen, ¿no?, al ostium secundum, lo que asegura
prácticamente el paso libre de la sangre de la aurícula primitiva derecha hacia la izquierda. Entonces, cuando la cavidad, por ejemplo, de la aurícula derecha se expande como consecuencia de la incorporación del asta del seno venoso, va a aparecer un nuevo pliegue con forma de media luna, ¿no? Este pliegue es denominado el nuevo septum secundum. Ahora, considerando ello, la abertura que va a dejar el septum secundum se va a denominar el foramen oval o agujero oval. Todo ello cuando, por ejemplo, la porción superior del septum primum desaparece de manera gradual, ¿no? Luego vemos la formación del tabique en el conducto auriculoventricular, considerando también que a la cuarta semana van a aparecer 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, una a cada lado, otra más en el borde dorsal y una en su borde ventral, ¿no? En la parte inferior. Al inicio, el conducto auriculoventricular va a permitir solo el acceso al ventrículo izquierdo primitivo y está separado, perdón, del bulbo arterial por el borde bulboventricular. Y cerca al final de la quinta semana, el extremo posterior del borde se va a extender casi hasta la mitad de la base de la almohadilla endocárdica dorsal y se va a volver, en ese caso, mucho menos prominente, ¿no? En esta imagen, podemos ver la formación del tabique en el conducto auriculoventricular, más o menos entre los días 23, 26, 31 y 35. En la imagen de aquí podemos ver ¿no? la sección frontal de un corazón de un embrión de 35 días que está en fase de desarrollo, ¿no? La sangre de la cavidad auricular va a ingresar al ventrículo izquierdo primitivo y también al ventrículo derecho primitivo, ¿no? Y en esta imagen podemos ver la formación de las válvulas auriculoventriculares y las cuerdas teninosas, los cuales vamos a ver que las válvulas se van a huecar, ¿no? Por su cara ventricular, pero van a permanecer unidas a lo que vendría a ser la pared ventricular mediante las cuerdas tendinosas. Luego pasamos a lo que es la formación del tabique del tronco arterial y en este caso el cono arterial. Todo ello durante la quinta semana de vida, en el tronco van a aparecer pares de rebordes, uno frente a otro en las paredes opuestas. Estos rebordes, también llamados crestas del tronco arterial, se van a ubicar en lo que vendría a ser la región superior derecha de la pared y la región inferior izquierda de la pared, bueno, en este caso denominada también o cresta superior derecha del tronco arterial o cresta inferior izquierda del tronco arterial. En todo caso, la cresta superior derecha del tronco va a crecer, ¿no? En sentido distal y hacia la izquierda, en tanto a la inferior va a crecer en lo que vendría a ser la dirección distal y hacia la derecha. De este modo, que se van a elongar, ¿no? En dirección al saco órtico. Ahora, las crestas van a dar un giro en espiral, lo que va a dar lugar a la posición de las arterias, tanto aorta y pulmonar. Luego hay que tener en cuenta también la formación de tabique en los ventrículos. En este caso, para el final de la cuarta semana, los dos ventrículos primitivos van a empezar a expandirse. Entonces, las paredes de los ventrículos en expansión se van a adosar y fusionar de manera gradual para constituir lo que vendría a ser la porción muscular del tabique interventricular, ¿no? Y por último tenemos lo que es la formación del sistema de conducción cardíaco, teniendo en cuenta que al inicio todas las células miocárdicas en el tubo cardíaco van a tener la actividad de marcapasos y el corazón comienza a latir alrededor de los 21 días de gestación. Pero después el marcapasos cardíaco queda restringido, ¿no? En la región caudal izquierda del tubo cardíaco y más adelante el seno venoso va a asumir esta función y al tiempo que se va a incorporar también la aurícula derecha. Ciertamente el tejido de marcapasos va a disponer, ¿no? Se va a disponer cerca del orificio de drenaje de la vena cava superior y así finalmente va a llegar a formarse el nodo sinoauricular. En cuanto al nodo auriculoventricular, va a iniciar su formación a partir de un grupo de células distribuidas en torno al conducto auriculoventricular que van a constituir, ¿no? En este caso, el nodo auriculoventricular. Y bueno, eso sería toda la parte embriológica. Buen día, doctor y compañeros. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de la anatomía del corazón. Bueno, básicamente, hablando del corazón. Este es un órgano hueco,
básicamente tiene forma de un cono invertido, o también tiene la forma de un puño cerrado. Pesa aproximadamente de unos 275 gramos, es de color rojizo, es duro, y bueno, entre sus relaciones, observen en la imagen que ésta se encuentra detrás del esternón, está por delante del mediastino posterior y por encima del diafragma. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la configuración externa, en la cual está formada por caras, bordes, una base y un vértice. El vértice, está formado por la porción infralateral del ventrículo izquierdo. Se encuentra en el quinto espacio intercostal, en el cual se va a escuchar los ruidos en la válvula mitral. Ahora, la base constituye la cara posterior y está formada por la aurícula izquierda. Esta se va a extender desde la bifurcación del tronco pulmonar hasta el surco coronario. Como podemos observar en la imagen, en la cual se encuentra dada por colores, ahí se puede observar la base, el vértice dado por el ápex y también la cara anterior o esternocostal. Siguiente. Ahora hablando de la cara anterior o esternocostal, esta se encuentra, como dice anterior, está adelante y es de forma convexa. Aquí vamos a ubicar a las aurículas. Las aurículas, se puede observar que la orejuela derecha es de forma única y la orejuela izquierda prolonga la parte anterolateral de la aurícula. También tenemos ahí al surco auriculoventricular derecho, por la cual pasa la arteria coronaria derecha, el surco interventricular, por el cual va a pasar la arteria descendente ventrículo anterior y también la vena coronaria mayor. Y por último, el surco auriculoventricular izquierdo, por donde pasa la circunfleja. Pasando a la cara inferior o diafragmática, en donde básicamente lo que encontramos es la base. En esta, la cara posterior de la aurícula derecha, esta se encuentra limitada por los orificios de las dos venas cavas, así como, bueno, esa imagen está un poco mala, pero ya. Y el seno de las venas cavas, bueno, ahí se encuentra también el seno de las venas cavas, la porción sinusal de la aurícula derecha, la parte izquierda de la base del corazón, también la cara posterior, las 4 venas pulmonares, y también las venas pulmonares derechas, las cuales ocultan el surco interauricular. Por último, las venas pulmonares izquierdas, en la unión de la cara izquierda del corazón con la base. Ahora pasamos a la cara lateral izquierda pulmonar, siguiente. En esta cara está constituida, bueno, por la cara lateral del ventrículo y también por la aurícula izquierda. El límite entre estas dos está indicado por la porción que corresponde al surco auriculoventricular. Acá vamos a ver a las dos venas pulmonares izquierdas. Y acá también se en relación con la cara interna de la pleura, el pulmón izquierdo, y también con el nervio frénico, básicamente con los vasos diafragmáticos superiores izquierdos. Ahora pasamos a la cara interna, vamos a hablar de las aurículas. Siguiente. Ya, la aurícula derecha. Bueno, aquí básicamente está formada por la orejuela, por vestíbulo y componente venoso. La orejuela también llamada atrio, perdón, apéndice atrial. Apéndice atrial. Vamos a ver la imagen. Ahí podemos tener, que está formado por los músculos pequeños, la cual está en el número 6. El número 6 son los músculos pectíneos. Y también, se encuentra la fosa oval, está ubicada, que es un rezago, ¿verdad? Está en el tabique interauricular. Y también allí desemboca las dos venas cavas, tanto la superior como la inferior, y también está allí, vamos a encontrar el seno coronario, el orificio del seno coronario. Esta tiene por paredes, tiene una pared anterolateral, superior, interauricular, inferior, y el anterolateral básicamente vamos a encontrar la cresta terminal. Por favor. Ya,
En la anterolateral se encuentra la cresta está ubicada en la número 9. Sí, esa es la... ajá. No, perdón. En la número 8, perdón. Ya, la número 8 es la cresta terminal. Y también tenemos ahí el seno de las venas cavas, el nodo sinusal, claro. En el derecho, ahí inicia el de Katie Flat. Y también, como vemos, hay músculos pectíneos, y también la orejuela derecha. Ahora, en la pared superior, lo que vamos a encontrar ahí es el orificio de la vena cava superior, ¿eh? Y en la inferior, pues vamos a encontrar la inferior, la válvula del seno coronario. A ver, es el número 5, para ubicarlo, sí, ya. Y también tenemos al nódulo auriculoventricular, también llamado Schotauer. Ahora, en la pared interauricular, entre aurículas, ya les dije, se encuentra la fosa oval. Y por último tenemos a la pared auriculoventricular, en donde vamos a encontrar la válvula tricúspide, también la triloquia. Siguiente. Ahora, la aurícula izquierda, esta, a diferencia de la derecha, es más pequeña, está posterior a ella, tiene forma ovalada y sus paredes son más gruesas, ¿sí? Esta lleva la sangre arterial. Entre sus relaciones se encuentra con el esófago, bueno, en la parte posterior, la escotadura media del esófago. Ahora también tiene paredes, la pared posterior. En la pared posterior vamos a encontrar las 4 venas pulmonares, que le llegan. Ahora en la pared superior, ahí encontramos la aorta y el tronco pulmonar. En la pared inferior, el orificio el orificio auriculoventricular. En la pared interauricular, la fosa oval, y la interauricular. Y en la pared anterior vamos a encontrar el orificio auriculoventricular izquierdo, así como también la válvula mitral, no me acuerdo su otro nombre, y bueno, bicúspide mitral, ¿no? Pared lateral, y en la pared lateral se encuentra la orejuela izquierda. Y eso básicamente respecto a la anatomía. Ahora pasamos a los ventrículos. Siguiente. Bueno, continuando con los ventrículos, vamos a ver cuáles son las características comunes que comparte tanto derecha como izquierda. Vamos a ver las columnas carnosas. Estas se van a clasificar por primer, segundo y tercer orden. Las de primer orden también van a ser llamadas músculos papilares del corazón. Son aquellos que están viendo como unos dedos donde está justo el mouse. Las del segundo orden son las que están a manera de puente colgante. Son las que están señaladas con los puntitos negros, ya que van de un extremo al otro y no hay nada por el medio. Las de tercer orden son las que van a estar aplicadas en toda la extensión de las paredes del ventrículo, es decir, pegadas a esas. Siguiente, por favor. La siguiente característica común son los orificios atrioventriculares. Estos van a comunicar tanto atrios como ventrículos. Tenemos dos, la mitral y la tricuspidia en el lado derecho y mitral en el lado izquierdo. Siguiente, por favor. Como en el orificio atrioventricular se va a establecer el aparato valvular. Este aparato valvular va a estar compuesto por un anillo fibroso, por valvas. Estas valvas van a tener dos caras y también dos bordes. Dos caras, una cara que va a dar hacia el ventrículo y otra cara que va a dar hacia la aurícula. Van a tener dos bordes, como vemos en lo subrayado de verde, son los bordes libres, que van a estar en comunicación con las otras valvas. El borde subrayado de morado, que es el borde fijo, que va a estar sujeto al anillo fibroso. Y vamos a tener cuerdas tendinosas. Siguiente, por favor. Las cuerdas tendinosas también las tenemos de primer orden. Las de primer orden son las que van a ir del músculo papilar hacia los bordes libres de las valvas. Las de segundo orden son las que van a ir desde el músculo papilar hacia la cara ventricular de las valvas. Y las de tercer orden son las que van a ir del anillo fibroso hacia la cara ventricular de las valvas, como podemos ver en el esquema. Las de primer orden están subrayados de rojo, que están hacia el borde libre. Segundo orden, que están yendo directamente a las caras desde el músculo papilar. Y las de tercer orden, que son más cortas.
Siguiente, por favor. Dentro de las características comunes también tenemos que ver el orificio arterial. Tenemos dos, el pulmonar y el aórtico. El pulmonar se va a ubicar delante del aórtico y va a estar compuesto por 3 válvulas semilunares. A diferencia del aórtico, es la disposición de estas válvulas. En el pulmonar va a ir una por delante y 2 posteriores, mientras que en el aórtico se van a encontrar 2 anteriores y una posterior. Estas válvulas semilunares, o también llamadas sigmoideas, van a tener 2 caras, una parietal que va a dar hacia la luz del vaso sanguíneo y una axil, que son en las que están en contacto una con otras. Van a tener 2 bordes, el borde que está subrayado de negro es el borde adherente y el que está subrayado de rojo es el borde libre. En el borde libre de estas valvas vamos a ver un engrosamiento. En el caso del agujero pulmonar, este engrosamiento se va a llamar nódulos de Morgagni y en el caso del aórtico se van a llamar nódulos de Arancio. Siguiente, por favor. Hablando propiamente del ventrículo derecho, tenemos que decir que tiene una forma piramidal, tiene una pared aproximadamente de 5 milímetros y en comparación al ventrículo izquierdo es más delgada. Va a presentar 3 caras, una base y un vértice. Siguiente, por favor. En la cara anterior vamos a ver el músculo papilar anterior, que está señalado con la flecha, y el borde que está subrayado, donde nos muestra cuál es la cara anterior. Este músculo papilar va a dar origen a las cuerdas tendinosas que se van a dirigir hacia la valva anterior tricúspide. Siguiente, por favor. En la cara posterior, que está subrayado de verde, vamos igual a ver un músculo papilar posterior del ventrículo derecho, que va a dar origen a las cuerdas tendinosas, pero en este caso se van a dirigir a la valva posterior de la tricúspide. Una cara septal, o también llamada interna, va a estar conformada por lo que es el tabique interventricular. En la parte superior se va a ver un músculo papilar, o también llamado músculo enano, porque es chiquito a comparación de los otros músculos anterior y posterior. Este va a originar las cuerdas tendinosas que se van a dirigir a la valva septal de la tricúspide. También aquí vamos a ver la banda moderadora, o también llamado tabique septomarginal, que es por donde va a correr la rama derecha del haz de His, que está justo... Ay, no sé cómo señalarlo. Tenemos 3 flechas, una superior, negra, que es la que nos está... la que nos está dirigiendo lo que es el músculo enano. Justo debajo de ese músculo tenemos el tabique septomarginal, que ahí es por donde va a pasar el haz de His, en la rama derecha. Ya. Siguiente, por favor. El ventrículo derecho, en la base vamos a tener lo que son los orificios auriculoventricular y el orificio de la arteria pulmonar. En esta parte vamos a ver que entre la cavidad del ventrículo y el orificio de la entrada de la arteria pulmonar vamos a ver una zona lisa en la que no va a haber trabéculas, nada, y ahí se va a presentar el cono arterial o el infundíbulo. También se va a encontrar la cresta supraventricular de His, o también llamado el espolón de Wolf. Debajo de este espolón se va a ubicar lo que es la fosita subinfundíbula. Siguiente, por favor. Hablando del ventrículo izquierdo, este va a tener forma de cono invertido con una base superior. Igualmente va a presentar 3 caras, una base y un vértice. En la cara anterior, tanto como en la cara posterior, van a tener músculos papilares. En la cara anterior
va a emitir estas cuerdas tendinosas para la valva interna, y en la cara posterior se va a emitir cuerdas para la valva externa. Siguiente, por favor. Ahora, hablando del tabique interventricular, como ya lo habló mi compañero, vamos a tener todo el origen embriológico, por lo cual vamos a tener una porción muscular y una porción membranosa. Este va a ser triangular, con un vértice anterior, inferior y dirigido hacia la izquierda. Su base se va a hacer posterior y superior. Ya. Este tabique va a ser convexo hacia la derecha y va a ser cóncavo hacia la izquierda. Y va a medir aproximadamente de 10 a 12 milímetros. Siguiente, por favor. Ahora, continuando, vamos a ver la irrigación y la inervación del corazón. La irrigación del corazón va a estar a cargo de las arterias coronarias. Tenemos dos, que es la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Estas van a nacer de los senos de Valsalva. La izquierda es más gruesa que la derecha, pero la derecha va a emitir más ramas. La arteria coronaria izquierda nace del seno de Valsalva anterior izquierdo, que se va a encontrar oculto por una masa adiposa entre la orejuela izquierda y el tronco de la arteria pulmonar. A 2 centímetros de recorrido, esta se va a bifurcar en sus ramas terminales, que son 2. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver las ramas colaterales y las ramas terminales de la arteria coronaria izquierda. Dentro de las ramas colaterales vamos a tener dos importantes, que es la arteria preaórtica o de Concato. Esta va a irrigar la parte anterior de la masa adiposa, y la arteria del cono arterial, o también llamada de Biossens. Esta va a irrigar la emergencia de la arteria pulmonar. Dentro de sus ramas terminales tenemos la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja. La arteria interventricular anterior, o también llamada ventricular descendente anterior, va a descender por el surco interventricular anterior hasta su vértice, en compañía con la vena interventricular anterior, o también llamada coronaria mayor o cardíaca magna. Esta nos va a dar ramas colaterales, que van a ser arterias diagonales, o también llamadas ventriculares. Estas van a irrigar la parte anterior de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Y dentro de estas arterias ventriculares vamos a tener dos importantes, que son las recurrentes. Estas arterias recurrentes se van a dirigir hacia el borde del corazón y se van a anastomosar con las arterias marginales. Tenemos otras, que son las arterias septales. Estas arterias septales perforantes, o también llamadas perforantes, van a estar en un número de 8 a 15, donde las dos primeras son las más importantes. La primera se va a llamar coronaria interna, y esta va a irrigar el nódulo auriculoventricular. La segunda es la arteria límbica derecha de Gros, y esta va a irrigar la banda derecha de las de His. El resto de las ramas, de las 8 o 15 que se tenga en este caso, va a irrigar los 2/3 anteriores del septo interventricular. Ahora, hablando de la arteria circunfleja, esta va a tener tanto ramas auriculares como ramas ventriculares. Las ramas auriculares pueden llegar a irrigar el nódulo sinusal aproximadamente en un 30%. Y las descendentes, o también llamadas ventriculares, la más importante que tenemos aquí es la marginal izquierda. Siguiente, por favor. La arteria coronaria derecha, esta se rige en el seno de Valsalva anterior derecho.
Su primera porción igualmente va a estar oculta por una masa adiposa y por la orejuela derecha. Esta se va a alojar después en el surco auriculoventricular, se va a hacer posterior y va a terminar como arteria interventricular posterior en un 70%. Dentro de sus ramas colaterales vamos a tener auriculares y ventriculares. Dentro de las auriculares vamos a tener las más importantes, que es la preaórtica o deconcatum derecha, que se va a unir con la que hemos visto anterior, que es la deconcatum izquierda. Y en este caso es la que nos va a dar, y la otra arteria importante es la arteria que nos va a dar la irrigación para el nódulo sinusal, que es de una frecuencia del 70%. Y dentro de las ramas ventriculares vamos a tener las más importantes, que es la adiposa de Biounce derecha y la arteria marginal derecha. En su rama terminal vamos a tener la arteria interventricular posterior, que va a dar ramas septales que van a irrigar el tercio posterior faltante, que se estaba dando por la arteria coronaria izquierda. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver los territorios por los cuales va a estar dado la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Siguiente, por favor. Las venas coronarias van a seguir la misma disposición de las arterias. Vamos a ver que la mayoría de las venas van a desembocar en lo que es el seno venoso, y otras también importantes son las venas cardíacas anteriores, las venas cardíacas mínimas de Bessel. Siguiente, por favor. En los linfáticos del corazón vamos a ver el colector principal izquierdo y el colector principal derecho. De todos estos vamos a tener, van a estar agrupados en subendocárdicos, intramiocárdicos y subepicárdicos. El izquierdo va a drenar la parte izquierda de la red, va a ascender bordeando la cara pulmonar izquierda para posteriormente pasar a la cara posterior del tronco pulmonar y va a terminar en lo que es el nódulo linfático traqueobronquial inferior. El derecho va a acompañar desde su origen a la arteria coronaria derecha en el surco coronario, y después va a ascender sobre la cara anterior de la aorta y va a terminar en el nódulo linfático del grupo mediastínico anterior izquierdo. Siguiente, por favor. Dentro de la inervación del corazón vamos a ver inervación simpática y parasimpática. La inervación parasimpática va a estar a cargo del nervio vago. Lo que va a hacer el nervio vago es inervar principalmente lo que son las aurículas y los nodos. Y va a tener, su función principal va a ser bajar la frecuencia cardíaca. Es decir, que va a tener un cronotropismo negativo. Y una pequeña parte de la parte parasimpática va a inervar los ventrículos y va a bajar la fuerza de contracción, por lo cual va a tener un ionotropismo negativo. Por lo cual podemos decir que la inervación parasimpática va a ser cardiopresora. Ahora, la que está a cargo de las fibras simpáticas, que van a estar a cargo de las cadenas torácicas superiores y cervicales, esta lo que va a hacer es excitar al corazón. ¿Por qué? Porque esta va a inervar principalmente a los ventrículos, va a aumentar la fuerza de contracción, por lo cual va a tener un ionotropismo positivo y en consecuencia de esto va a aumentar la frecuencia cardíaca, por lo cual va a tener un cronotropismo positivo. Siguiente, por favor. Hablando del sistema eléctrico del corazón, vamos a tener los siguientes marcapasos. El principal es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal nos va a dar una frecuencia cardíaca
de 60 a 100 latidos por minuto. Este va a tener haces y fascículos. El fascículo de Bachmann, que es el que vemos que está dirigiéndose hacia la aurícula izquierda, es el que va a permitir que ambas aurículas se contraigan al mismo tiempo. Igual va a tener haces, como lo vemos, el tracto internodular anterior, mediano y posterior, que lo va a comunicar con el nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular nos va a dar una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. Este se va a comunicar con lo que es el haz de His. El haz de His nos va a dar una frecuencia cardíaca de 30 a 50 latidos por minuto. Este haz de His se va a dividir en ramas, una rama izquierda y una rama derecha. La ramificación izquierda nos va a dar dos haces finalmente, que son uno antero superior y un fascículo postero inferior. Y de esto se va a desprender fibras de Purkinje, que son fibras de alta conducción, que nos puede también actuar como un marcapaso, pero con una frecuencia de 10 a 20 latidos por minuto. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Gracias. Felicitar a los expositores, creo que está bastante resumida, ¿no? La parte de la anatomía cardíaca, ¿ok? Como le digo, siempre hay algunos puntos que resaltar. Vijan, por favor, no quites la presentación. Ponla, por favor, desde el inicio para recalcar algunos puntos. Y mientras tanto, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, el resto de los oyentes. Miren, lastimosamente, mira, ahorita estoy visualizando solamente 26 personas, ¿no? Son ustedes que está casi la mitad, un poquito más de la mitad, ¿no? La idea, pues, hacer las clases y coordinar las horas, por favor, es que todos asistan, ¿no? A las clases. Y hoy día creo que no tienen ninguna práctica, no tienen nada, porque es feriado, ¿no? O no sé si estarán haciendo alguna rotación. Ya, por favor, bueno, yo voy a tomar en cuenta la asistencia, ¿no? Y generalmente la asistencia final, ¿no? Porque a veces es fácil entrar, poner presente y simplemente se sale, ¿ya? Entonces, le voy a tener según la hora y ahorita, por favor, vuelvan a poner, por favor, presente, ¿ya? Los que están ahorita, ¿ya? Y con esto vamos a considerar la asistencia. Ya, muy bien. Entonces, no sé si dejamos presentación. Ya. Miren, avánzalo, por favor, hija, o quién, Claudia, perdón. Avánzalo un poco más. Ya. Bueno, sus compañeros han hablado, ¿no? Acerca de lo que es la embriología, ¿no? Creo que han explicado muy bien, ¿no? Semana a semana cómo se va desarrollando pues todo el tubo cardíaco, con todas las estructuras, pues, ¿no? Intracardíacas y extracardíacas, los grandes vasos. Es importante tener en cuenta esto al momento, ahí nomás, al momento de, como lo vuelvo a repetir, sobre todo esto tiene mucha importancia en lo que es cuando se desarrolla el tema de cardiopatías congénitas, ¿no? Cuando nos vemos el tema de cardiopatías congénitas, vamos a ver que muchas de ellas, pues, se originan, obviamente, por no decir casi todas, ¿no? En alguna alteración en el ciclo, ¿no? En el ciclo de formación de todo lo que es el corazón, el tubo cardíaco, con todas las estructuras, los arcos aórticos, todo lo que se ha mencionado, ¿no? Y ahí, cuando hay alguna interrupción, alguna modificación, alguna alteración, pues ocurren las cardiopatías congénitas, que es un tema también que vamos a tocar en su momento. Ya, mira, recién están entrando, miren, ¿no? No debe ser así, ¿ya? Ya no voy a admitir a nadie por si acaso, ¿ah? Entonces, siempre el conocimiento, ¿no? La embriología es más importante para poder tener dónde puede haber una alteración en cierta patología. Y eso también nos ha llevado a entender, pues, todo lo que sería la fisiología, ¿no? La fisiología intraútero, ¿no? Del ser humano, ¿no? En cuanto a la anatomía cardíaca, que es distinta, ¿no? A la anatomía extrauterina. Ustedes saben que
Y generalmente la circulación cuando el ser humano está intraútero, ¿no? Es básicamente pues comandada por la placenta, ¿no? La circulación placentaria, y los pulmones prácticamente no tienen mayor función, ¿no? Y justamente por eso es toda la configuración anatómica, ¿no? Con estructuras que después, cuando uno nace, después del nacimiento, pues obviamente se van a modificar, algunas se van a obliterar, se van a cerrar, ¿no? Porque ya cambia la circulación, cambia la fisiología, ¿no? De una circulación placentaria pasamos a una circulación, una respiración, se podría decir pulmonar, ¿no? Entonces, obviamente eso, el juego de presiones, el juego de presiones de oxígeno y ciertos parámetros fisiológicos hacen que pues ciertas estructuras se comiencen a cerrar, ¿no? Por ejemplo, las comunicaciones entre las aurículas, ¿no? Tiene que completarse, tiene que cerrarse y tiene que completarse al final los tabiques, ¿no? Que bien sus compañeros mencionaron cómo se formaban y luego terminan de cerrarse cuando uno ya está próximo a nacer. Igualmente las comunicaciones entre los ventrículos, las comunicaciones entre aorta y pulmón, lo que le mencioné también en la clase anterior, ¿no? El famoso ligamento arterioso, ¿no? Que en algún momento fue un conducto, ¿no? Que comunicó pues la aorta y la pulmonar, ¿no? Y que normalmente se cierra, ¿no? Cuando uno nace, o a las horas, ¿no? A los días, a lo mucho, pero en unas personas, en algunos pacientes, en algunos neonatos, pues persiste, ¿no? Y da al origen, pues, en este caso, del famoso ductus arterioso, o persistencia del ductus arterioso, o del conducto arterioso, ¿no? Que es algo ya patológico, ¿no? Porque va a causar ya una alteración en la circulación, ¿no? Va a causar hipertensión pulmonar y toda una serie de cosas que al final va a terminar provocando una patología en la persona y que tiene que resolverse o médicamente o quirúrgicamente, como vamos a ver en su oportunidad, ¿no? Entonces, todas esas estructuras, ¿no? Que tienen que ser, normalmente, tienen que tener un cierre, ¿no? Se podría decir fisiológico, cuando uno se adapta ya a la vía extrauterina, ¿no? Tenemos que tener siempre todo el conocimiento para poder entender, ¿no? La base de ciertas patologías, ¿no? E incluso detectarlas también intraútero. Ahora, ustedes saben que bueno, cuando vienen ya ginecología, obstetricia, ¿no? El control, pues, obstétrico, cuando una mujer está gestando, ¿no? Es mucho más intensivo, hay muchos mejores métodos diagnósticos, las ecografías, pues, obstétricas son mucho ya más avanzadas, se pueden detectar ciertas patologías, en este caso, si vemos a las cardiopatías, podemos detectarlas intraútero, incluso en algunos países, en algunas realidades mucho más avanzadas que la nuestra, se puede hacer la cirugía fetal, ¿no? O sea, correcciones de ciertas alteraciones patológicas intraútero, ¿no? O sea, obviamente, para conllevar una mejoría cuando el neonato ya nace, ¿no? Entonces, es todo un mundo, ¿no? Todo lo que es la parte embriológica, todo lo que es la parte, ¿no? En este caso, la biología cardíaca aplicada a la cirugía, que tenemos que siempre tener el conocimiento adecuado, que ustedes lo van a realizar, ¿ya? Muy bien, entonces, si hablamos un poco de lo que es anatomía cardíaca, ¿no? Acá vemos un esquema del corazón con sus 4 cámaras, avánzalo, por favor, ¿no? Vemos, avánzalo. Aquí está Claudia, por favor, ajá. Retrocede un poquito, ¿no? Vemos acá, primero la localización, creo que todos ya lo conocemos, ¿no? Es el corazón ocupa prácticamente todo el mediastino medio. El mediastino medio está ocupado por el corazón que hemos visto, ¿no? Que acá está. Ayúdame con tu cursor, por favor, acá en este esquema de la derecha, en este acá, ese de ahí, ¿no? Mira, ahí todo el corazón está en el mediastino medio, ¿no? Mediastino superior por encima, ¿no? Mediastino anterior entre el pericardio y el esternón, y mediastino posterior, todo lo que es la parte de la región pericárdica posterior hacia la columna, ¿no? Entonces está generalmente por la aorta, ¿no? Y el corazón se localiza en el mediastino medio, ¿no? Es un órgano hueco, es un órgano muscular, ustedes saben, con un músculo muy particular, ¿no? El músculo cardíaco, a diferencia del músculo estriado común y corriente, pues tiene la propiedad, ¿no? De ser excitable y tener se podría decir, un fenómeno de lo que sería autoexcitación, ¿no? A diferencia del músculo estriado común y corriente, ¿no? Entonces, las relaciones básicamente, ¿no? Ya sabemos dónde está localizado, en la parte central, en el mediastino medio, ¿no? El esternón está por delante, descansa sobre el diafragma, ¿no? Y la parte posterior, el mediastino posterior, como han mencionado sus compañeros, ¿no? En corte transversal, al costadito, por favor, izquierdo, al costado izquierdo,
al costadito, ven ahí más o menos la relación también íntima con los pulmones, como ya hemos visto, ¿no? Por eso corazón, pulmones, íntimamente relacionados, ¿no? Y se comunican, sabemos, por las estructuras vasculares, ¿no? Como la arteria pulmonar, las venas pulmonares, hay una íntima comunicación, ¿no? Y generalmente cuando pues, hay patología de uno, repercute en el otro, ¿no? Por ejemplo, con lo que hablamos cardiopatías congénitas, ¿no? Cardiopatías congénitas, ¿no? Cuando hay una alteración, cuando hay alguna comunicación anormal entre aurículos, entre ventrículos, entre aorta y pulmonar, pues sobrecarga el pulmón, ¿no? Da hipertensión pulmonar. Y eso cuando llega a ser pues una hipertensión pulmonar ya se podría decir muy severa, no llega a ser irreversible, incluso ya pues obviamente ya da pues un parámetro patológico muy importante, obviamente con el consiguiente deterioro del paciente, ¿no? Entonces siempre corazón, pulmones están íntimamente relacionados y uno repercute al otro, ¿no? Todo lo que ocurre en el corazón repercute al pulmón. Igualmente en el pulmón también repercute al corazón, ¿no? Igualmente no solamente congénitas, sino también patologías, ¿no? El cor pulmonar, la hipertensión pulmonar adquirida, ¿no? Cualquier patología que involucran los órganos, siempre hay una repercusión, por eso, porque íntimamente están muy relacionados tanto en la parte anatómica como en la parte funcional o fisiológica, ¿no? Bueno, estamos hablando que es un músculo duro, en forma de cono invertido, aproximadamente 250, 300 es su peso. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Que en eso. Avánzalo, por favor. Pon el modo presentación. Ya, avánzalo. Ya, la configuración externa, avánzalo. Ok. Entonces, generalmente tiene, pues, ¿no? Las caras que han mencionado sus compañeros. Retrocede un poquito. Retrocede un poco, por favor. Ya. ¿No? El vértice generalmente es la porción inferolateral, ¿no? A ver, ayúdame con tu cursor, ¿no? Donde está el puntito, es el vértice, como he mencionado, aproximadamente coincide con el quinto espacio intercostal, ¿no? Ahí es el foco mitral, más o menos, de ocultación, ¿no? La base es la cara posterior. Acuérdense, el corazón más o menos se ve, está, como uno lo ve de frente, es como está viendo ahí su compañero, ¿no? Y generalmente la parte anaranjada, ¿qué cosa es? El ventrículo derecho, ¿no? Entonces, por eso, cuando hay una lesión, cuando hay un trauma, eso es muy importante. ¿Cuál es la estructura cardíaca que más se lesiona cuando hay un trauma? Generalmente los traumas, la gran mayoría son traumas anteriores, ¿no? Accidente de tránsito, ¿no? Que se choca el conductor con el volante, o un balazo, o un palazo, un patadón, generalmente son en la parte anterior, ¿no? La zona, la estructura cardíaca que más se va a lesionar es el ventrículo derecho. Miren ahí, justamente, a ver, Claudia, con tu cursor, toda esa zona es el ventrículo derecho. El izquierdo es lo azulito que se nota al costadito, ¿no? Generalmente el izquierdo está más protegido. El derecho es el que más se lesiona. Igualmente, cuando uno, por ejemplo, hace una pericardiocentesis, ¿no? Algún procedimiento para abordar, ¿no? A mí alguna vez me pasó cuando era residente, por hacer una pericardiocentesis sin eco guiada, ¿no? Un poco ya autosuficiente, ¿no? Hice una pericardiocentesis, y al final, bueno, no había, creo que mucho líquido, no recuerdo, pero hice una punción inadvertida del ventrículo derecho. Tuvimos que entrar a la sala, tuvimos que entrar a hacer una esternotomía y había un huequito efectivamente en el ventrículo derecho, ¿no? Entonces hay que tener siempre mucho cuidado porque es la zona que más podemos lesionar y obviamente, como es por más que sea una cavidad que no tiene tanta presión como el izquierdo, pero igual, ¿no? O sea, una lesión en el ventrículo derecho es bastante importante, nos puede llevar a un hemopericardio, a un taponamiento cardíaco y al consiguiente hasta muerte del paciente, ¿no? Entonces, siempre tener mucho cuidado, ¿no? Y sabemos qué estructura está la más susceptible de algún tipo de lesión por la localización anatómica, ¿ya? En cuanto a la base, ¿no? Es la cara posterior, generalmente formada más por la aurícula izquierda, ¿no? Como acá, la de arriba, a la derecha, ahí, ajá, eso. Es la aurícula izquierda, no, la aurícula izquierda está con el desembarque al otro lado, a la derecha, Bueno, ahí también, y acá también, ahí también, ¿no? Ahí veo la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Acuérdense, en la aurícula izquierda desemboca las 4 venas pulmonares, ¿no? También hay patología cuando hay un drenaje, por ejemplo, venoso anómalo de las venas pulmonares, que no desembocan en la aurícula izquierda, sino en la aurícula derecha, ¿no? Y también es una patología que obviamente tiene que ser corregida quirúrgicamente, ¿no? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Avánzalo. Ya. Retrocede un poco. Retrocede. Ya, entonces acá la cara anterior ya está en el costal. Retrocede, por favor, sin mover. Ya, entonces acá, ¿no? Lo decía, bueno, más o menos la cara anterior o esternocostal, la que está pegada al esternón, ya sabemos, ¿no? Generalmente acá lo que se ve, por ejemplo, ahí va con tu cursor, por favor, ¿no? Acá vemos la pared del ventrículo derecho,
ayúdame con tu cursor en la figura, ¿ya? Acá se ve parte de la aurícula derecha, ¿no? Después acá se ve el ventrículo derecho al costado, ¿no? Y luego al otro lado el ventrículo izquierdo, ajá, y ahí, ¿no? Justamente la arteria que discurre, ¿no? Que también la he mencionado, la vamos a mencionar, es la famosa arteria descendente anterior o interventricular anterior, rama terminal de la coronaria izquierda, ¿no? Y es la arteria, se podría decir, más importante porque esta arteria va a irrigar casi todo el ventrículo izquierdo, y cuando hay alguna patología coronaria obstructiva, ¿no? O infartos dependientes de la descendente anterior, pues se va a alterar mucho la contractilidad cardíaca y la fracción de eyección va a disminuir, ¿no? Porque justamente por el territorio tiene sus ramas, obviamente, ¿no? Tiene sus ramas diagonales, tiene sus ramas septales, ¿no? O generalmente que van al septum, ¿no? Que irrigan el septum, ¿no? Y también las diagonales que van hacia la zona más lateral, ¿no? Y todas las ramas que ha mencionado también su compañera, pero las principales son las que les estoy mencionando, y se encarga de irrigar buena parte del ventrículo derecho y buena parte de casi todo el ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso siempre, cuando se infarta, ¿no? Hay una lesión proximal de arteria coronaria, se puede alterar la contractilidad y la fracción de eyección baja bastante, el paciente va a entrar en una insuficiencia cardíaca importante, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Los grandes vasos naciendo, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Ahora ayúdame, señálame la pulmonar. Esa es la aorta, ¿ya? Y esa es la pulmonar, ¿no? Que nacen, ustedes saben, cruzados, ¿no? La pulmonar del ventrículo derecho y la aorta que viene, está más a la derecha, pero nace el ventrículo izquierdo, ¿ya? Avanza, por favor, la cara inferior o diafragmática, ya sabemos que está, bueno, esa es la cara la inferior diafragmática, básicamente dada por la cara posterior de la aurícula derecha y donde desembocan las cavas, ¿no? O sea, la parte inferior pegada al diafragma, donde la desembocadura de ambas cava superior y cava inferior, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. La cara lateral, acá vemos, ¿no? Acá vemos del lado izquierdo, ¿no? Del lado pulmonar, del lado del pulmón izquierdo. Acá está con las estructuras, a ver, ayúdame por favor, desde arriba, está el callado de la aorta, ¿no? Está la pulmonar, ¿no? Y están las venas pulmonares, el superior e inferior, más abajito, esas son las venas pulmonares, ¿ok? Y acá está todo lo que sería el ventrículo izquierdo, ¿no? Con la aurícula, con su circulación coronaria, igualmente, ¿ya? Con circulación coronaria y todas las estructuras que estamos mencionando, ¿ya? Avánzalo, por favor, avancemos un poquito más. Ajá. En configuración interna, como hemos expuesto, ¿no? La aurícula derecha, bueno, eso ya ustedes lo van a revisar con más detenimiento. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, en la aurícula derecha hay varias estructuras importantes, y sobre todo las estructuras que tienen que ver con el sistema eléctrico del corazón, ¿no? Está, acá, bueno, desembocan las venas cavas, ¿ya? Ya sabemos, cava superior, cava inferior, ¿no? ¿Ok? Y vemos que también acá se encuentran localizados pues los famosos senos, ¿no? El seno coronario es el que se encarga del retorno venoso, ¿ya? El retorno venoso acá en el que dice el número 5, es el seno coronario, se encarga del retorno venoso, del drenaje venoso de todo el corazón, ¿no? Igualmente está también el nodo sinusal o nodo sinoauricular o nodo sinusal, ¿no? Generalmente está, a ese nivel, y luego el nodo aurículo-ventricular o nodo de Ashotawara, que está más inferior, ¿no? Más pegado a las válvulas, ¿no? Igualmente acá la válvula tricúspide, ¿ok? Esa es más o menos ¿cómo se llama? La configuración interna de la aurícula derecho, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre, sobre todo las estructuras del eje, del sistema eléctrico del corazón, a la hora de hacer una arteriotomía derecha, tenemos que tener en lo posible por dónde están las estructuras para poder evitar, obviamente, que haya pues una lesión, porque si hay una lesión, pues vienen los famosos bloqueos, y se producen muchos bloqueos a veces posoperatorios, si no tenemos en cuenta muy bien por dónde están pasando las diferentes estructuras que estamos mencionando, ¿ya? Entonces, avánzalo, por favor. La aurícula izquierda igualmente, ¿no? En la pared posterior se encuentran las 4 venas pulmonares, se correlaciona, ¿no? Se relaciona con acá está, bueno, acá ven en el esquema, la válvula mitral, ¿no? Hacia la zona del ventrículo, acá están las venas pulmonares en la pared posterior, se relaciona muy cerca con la aorta y tronco pulmonar, ya es un poco más lisa, ¿no? A diferencia de la que es más chiquita y más, paredes más gruesas, pero su configuración es más lisa que la aurícula derecha, que es más rugosa, ¿no? Avánzalo, por favor.
Bueno, esto ya, como les digo, lo van a revisar. Los ventrículos, sabemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, son características comunes que tenemos. Los dos ventrículos, ¿no? Generalmente tienen columnas carnosas, ¿no? Que van a influir o que van a llevar estructuras hacia las válvulas que tienen, tanto la válvula tricúspide como la válvula mitral, ¿no? Tienen orificios atrioventriculares, ¿no? Que comunican con las aurículas, y tienen un aparato valvular que está justamente anclado al músculo, ¿no? Los ventrículos, y tienen un orificio arterial, ¿no? En el caso del ventrículo derecho para la pulmonar y en el ventrículo izquierdo para la aorta, ¿no? Avánzalo. Avánzalo, por favor, ¿no? Igualmente, bueno, avánzalo acá, ya lo descrito, eso es lo que digas comunes, avánzalo, por favor. Igualmente, acá, bueno, estamos viendo acá, por ejemplo, las cuerdas tendinosas, ¿no? Vemos acá el músculo papilar que tiene cada ventrículo, ¿no? Músculos papilares y sus cuerdas tendinosas de primer orden, segundo orden y tercer orden que van hacia las válvulas, ¿ya? Por eso cuando también ocurre una patología isquémica, ¿no? Un infarto, por ejemplo, de esta zona, ¿no? Hay una alteración de los músculos papilares, de las cuerdas tendinosas, y también hay disfunción valvular. Es muy frecuente la insuficiencia, ¿no? Mitral, generalmente secundaria a un infarto, ¿no? De miocardio que afecta al ventrículo izquierdo. Porque hemos dicho, ¿no? El ventrículo izquierdo, ¿no? Una alteración en la descendente anterior, por ejemplo, ocurre un infarto de esa zona, se necrosa toda esta zona, hay una disfunción y obviamente va a haber una disfunción valvular, que también muchas veces, tiene que ser corregida quirúrgicamente. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Ventrículos igualmente, y bueno, ya ventrículo, acá básicamente para que puedan ver en el esquema, ¿no? Cómo es el ventrículo. Miren el ventrículo izquierdo, a ver, señálame el ventrículo izquierdo, por favor, Claudia. Todo ese es el ventrículo izquierdo, ¿no? Miren, la pared del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa que la del ventrículo derecho, ¿ya? O sea, los dos tienen una pared muscular importante, pero la del izquierdo es mucho más gruesa, y acá viene, pues, la fisiología, ¿no? O sea, el ventrículo derecho tiene que vencer lo que es la resistencia de la circulación sistémica. Por eso es que la musculatura es mucho más gruesa para poder contraerse y no expulsar la sangre venciendo la resistencia vascular sistémica, ¿no? A diferencia del del derecho, ¿no? Que la pared es mucho más delgada, ¿no? Porque la presión que tiene que vencer es la resistencia arterial pulmonar, ¿no? Que la presión es 5 veces menor, ¿no? Estamos hablando de que si hay un promedio de 120 milímetros de mercurio en cavidades izquierdas, un promedio de 25 a 30 en cavidades derechas, ¿no? Por eso miren la configuración, ¿no? Así se ve, es un corte transversal del corazón, ¿no? Donde miren el ventrículo izquierdo es bien, se podría decir, redondo, el otro es más o menos como una D, ¿no? Que le acompaña al costado, el ventrículo derecho, la pared es mucho más delgada, pero es mucho más amplio en su área interior, ¿ya? Avánzalo, por favor. Ventrículo derecho, estamos acá, también tenemos los músculos papilares, como hemos visto, ¿no? Acá que van hacia la válvula tricúspide, ¿no? Es mucho más rugoso el ventrículo izquierdo, ¿no? Perdón, el derecho es mucho más rugoso que el ventrículo izquierdo, ¿no? Igualmente, acá tiene estructuras importantes que están dentro de él, como por ejemplo la banda moderadora, que es el tabique del septo marginal, y por ahí recorre la rama derecha del haz de His, que también es parte del sistema eléctrico del corazón. Ese hay que tener también en cuenta a la hora de hacer cirugías, no lesionar esa zona, porque también podemos provocar un tipo de bloqueo. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Ok, igualmente ventrículo derecho y ya ventrículo izquierdo, ¿no? Ya sabemos que ventrículo izquierdo, ¿no? Ya paredes mucho más gruesas, igualmente, ¿no? Acá vemos acá sus cuerdas tendinosas, sus músculos papilares, ayúdame por favor. Ajá, ahí están los músculos papilares, las cuerdas tendinosas que van a la válvula mitral que comunica con la aurícula izquierda, ¿no? Hay músculos papilares anterior y músculo papilar posterior, ¿no? Generalmente también se va a encargar de hacer toda la apertura, pues, valvular, ¿ya? Avánzalo. El tabique, ¿no? Interventricular, que tiene efectivamente dos porciones, una porción muscular, una porción membranosa, ¿no? Que también se puede, cuando por ejemplo ocurre también una patología o un infarto importante del tabique, ¿no? También puede haber una necrosis del tabique, puede haber aneurismas del tabique, hay aneurismas del tabique, ¿no? Que también te produce disfunción en la fracción de eyección, formación de trombos, ¿no? Y también hasta hay rupturas, ¿no? Yo he visto casos de rupturas de tabiques interventriculares
isquémicos, ¿no? Y obviamente te llevan a un CIB. Y es un CIB, pues, terrible, porque el paciente no está, pues, es algo que se presenta súbitamente, ¿no? No es como un bebé que nace con un CIB. Dentro de todo, como que se va adaptando, ¿no? Al CIB, ¿no? Su fisiología se adapta a ese CIB porque ya venía de la vida neonatal, o de la vida fetal, mejor dicho. Pero un adulto, común corriente como nosotros, que tengamos un infarto y se produce una necrosis del tabique y se hace un CIB post-isquémico, pues es terrible, una insuficiencia cardíaca terrible. El paciente que termina en UCI, y lo más probable, tiene que ser corregido quirúrgicamente a la brevedad. ¿Ya? Igualmente que las disfunciones, las insuficiencias mitrales agudas post-isquémica, cuando vemos el tema de las valvulopatías, de patología valvular cardíaca, cuando vemos insuficiencias mitrales agudas, ¿no? Post-isquémicas, también tiene que ser generalmente corregidos quirúrgicamente de inmediato. Son cirugías de emergencia que tienen que realizarse porque si no el paciente lleva una insuficiencia cardíaca terrible. ¿Ya? Avánzalo. Avánzalo, por favor. En cuanto a irrigación, ya hemos estado hablando, las arterias. Bien, no les he preguntado nada hoy día, normalmente yo en esta clase siempre les pregunto, pero la siguiente ya voy a comenzar a preguntarles quizás un poco por el tiempo, ¿ya? Entonces, la irrigación del corazón está dada por las arterias coronarias izquierda y derecha, que nacen, son las primeras ramas de la aorta, ¿no? Acuérdense, las primeras ramas de la aorta no son los troncos supraórticos, los troncos bratocefálicos, la subclave, no, de la carótida izquierda, no, sino son las coronarias, ya son las primeras ramas, porque inmediatamente después de la válvula, acá señálame la válvula, ahí está la válvula, ¿no? Y la válvula aórtica tiene tres senos, dos senos coronarianos y un seno no coronariano, que acá se ve clarito, ¿no? Acá miren el seno coronariano izquierdo y el seno coronariano, a ver, ayúdame con tu cursor, por favor, ya, el seno coronariano, porque quiero, ya. El seno coronariano izquierdo está ahí, y el seno coronariano derecho, que está al otro lado, ¿no? Entonces, ahí miren la desembocadura, eso es de vital importancia cuando hacemos, por ejemplo, cirugía de la aorta, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hacemos un recambio valvular aórtico, y tenemos que entrar, abrir la aorta, obviamente todo esto con circulación extracorpórea, ¿no? Que vamos a tocarlo en su momento, ¿no? Porque obviamente es imposible hacerlo sin circulación extracorpórea, ¿no? Entonces, se abre la aorta y vamos a encontrar más o menos esto, ¿no? Entonces, cuando yo cambio la válvula, por ejemplo, saco toda esa válvula, la saco, a veces, la gran mayoría la sacamos porque son válvulas cálcicas, ¿no? Sobre todo en estenosis aórticas, hay que retirar la válvula y poner la válvula protésica. Mucho cuidado de no obstruir los senos coronarios, ¿no? O sea, los ósteos de las coronarias, ¿no? Porque si uno obstruye, imagínense, ¿qué pasaría? Desastre, ¿no? Una catástrofe, muerte del paciente por un infarto masivo, ¿no? Entonces, porque obviamente estamos ocluyendo, pues, la circulación coronaria. Mucho, mucho cuidado, ¿no? Siempre visualizar los óseos de las coronarias. ¿Para qué también es importante? Cuando hacemos cirugía cardíaca por los senos de las coronarias, damos lo que es la cardioplegía anterógrada. Ya no sé si bueno, ya lo vamos a entender después, pero quiero que más o menos se vayan adaptando un poco a los términos. Cardioplegía es provocar la parada del corazón. Cuando queremos hacer cirugía cardíaca y queremos paralizar el corazón, instilamos una solución, una sustancia. Perdón, por favor, un minutito, por favor. Perdón. Ok, entonces, cuando hacemos cirugía de aorta, como les digo, cirugía cardíaca para paralizar el corazón, cuando no abrimos la aorta, generalmente en la raíz de aorta ponemos el catéter de cardioplegía y se va a ir por todo esto. Pero cuando abrimos aorta, ¿no? Hay unos irrigadores especiales de cardioplegía que justamente, a ver, Claudia, ayúdame con tu cursor, justamente lo ponemos, es como un chuponcito que va dentro el óseo de la coronaria izquierda y derecha. Y por ahí instilamos la solución cardioplégica. ¿Y qué cosa va a ocurrir? Toda la circulación va a ir por toda la coronaria, obviamente hacia todo el corazón, y va a paralizar el corazón, ¿no? Entonces, esto un poco enfocado a la parte ya quirúrgica. Sabemos una coronaria izquierda, coronaria derecha. La coronaria izquierda es un tronco corto, como están viendo ahí, un tronco corto, y rápidamente se divide en sus ramas terminales. La circunfleja, que viene por la parte, esa es la circunfleja, la que va hacia atrás del corazón, y la descendente anterior, que discurre, ya sabemos, por adelante, por el surco interventricular anterior. Descendente anterior o interventricular anterior, más conocida como descendente anterior o DA. ¿Ya? Cuando ustedes vean, DA, es la descendente anterior. La coronaria derecha, ¿no? Como se ve ahí, generalmente va a rodear todo el ventrículo
toda la parte derecha, mejor dicho, del corazón, ¿no? Lo que es la aurícula, y la arteria coronaria derecha, la importancia es que da las ramas que van hacia irrigar los nodos importantes del sistema eléctrico, como el nodo AB, como el nodo de Ashotawara, el nodo sinusal y el nodo AB, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, problemas, obstrucciones coronarias derechas, sobre todo proximales, puede haber trastornos de ritmo, bloqueos. ¿Por qué? Porque va a alterar la circulación de estos nodos, van a estar isquémicos, y obviamente van a disfuncionar y obviamente van a haber bloqueos, ¿no? Porque acuérdense que el nodo sinusal es el que lleva, es el marcapasos fisiológico del corazón, el nodo sinusal o nodo sinusal, ¿no? O el nodo senoauricular. Entonces, cuando se infarta o cuando no funciona, quien va a asumir la batuta va a ser el nodo AB, pero el nodo AB tiene una frecuencia cardíaca menor. Acuérdense que el nodo sinusal, aproximadamente la frecuencia cardíaca es la normal que todos tenemos, entre 60 y 80. El nodo AB lleva frecuencias cardíacas de 50, 40, 50. Y el haz de His, ¿no? A partir de 30, ¿no? 30, 40, ¿no? Entonces, si tenemos que no funcionan nuestros nodos, el haz de His va a comandar y va a tener, pues, frecuencias cardíacas muy, muy bajas, ¿no? Que obviamente muchas veces el paciente va a requerir, pues, un marcapasos, ¿no? Avánzalo, por favor. Avánzalo, avánzalo. Entonces, es irrigación del corazón, avánzalo. Avánzalo, por favor. Claudia. Ya. Bueno, faltaban las ramas, creo, anterior. No, anterior. Bueno, ya les mencioné, ¿no? Más o menos, la anterior esta. La anterior es, ¿no? Entonces, la arteria coronaria izquierda, ya sabemos, las ramas terminales, la descendente anterior, la circunfleja con todas sus ramas, ya sabemos, la DA dan ramas, sobre todo las ramas, las diagonales y las septales, que van al septo, ¿no? También da ramas atriales, ¿no? Y también ramas algunas laterales y también para el ventrículo derecho. La circunfleja generalmente da las ramas marginales, porque la circunfleja se va para la parte posterior, ¿no? Y que, ¿ok? Y algunas ramas colaterales que hemos visto que están en la parte anterior, en la parte superior. Avánzalo, por favor. La coronaria derecha, avánzalo. La coronaria derecha generalmente, ¿no? Dan, no pues, ¿por qué adelantas? Ya. La coronaria derecha, generalmente, bueno, con todas las ramas que ustedes ven ahí, y acá, por ejemplo, ven, ¿no? Las ramas ventriculares, está las ramas atriales, la rama del nodo sinusal, que ven en la parte superior, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Y las ramas de los que irrigan los nodos de conducción eléctrica del corazón, ¿no? Y todas las ramas que están viendo ahí, ¿no? También hay ramas interventriculares que también van al septum, también para del ventrículo derecho, ramas atriales, ¿no? Y la rama terminal de la coronaria derecha generalmente es la interventricular o descendente posterior, ¿ya? Y justamente, a ver, avanza un poquito más, y esa formación de esa descendente ventricular o interventricular posterior, avanza, es lo que da el concepto de dominancia, ¿ya? Dominancia, es algo que siempre pregunto, no hay un esquema de la parte posterior, pero acá más o menos se puede entender, ¿no? O sea, la parte posterior, ¿no? Miren, a ver, señálame la parte posterior del corazón, con tu cursor. La parte posterior con tu cursor. La parte que está azul, ¿ya? Donde dice septo tabique interventricular, esto es la parte posterior, ¿ya? Y ahí, justamente ahí, llega la circunfleja y llega la coronaria derecha, ¿ya? La arteria que origina la interventricular posterior o descendente posterior es la arteria dominante, es el concepto de dominancia, ¿ya? O sea, cuando nace de la coronaria derecha, ¿no? Se conoce como dominancia derecha, y cuando nace de la circunfleja, se conoce esa parte, ¿ya? Por ahí más o menos, y se conoce como dominancia izquierda cuando la interventricular o descendente posterior nace de la circunfleja. Aproximadamente se dice que un 80% de personas tenemos dominancia derecha, ¿ya? O sea que la interventricular posterior nace de la coronaria derecha. Un 15% nace de la circunfleja, aproximadamente con dominancia izquierda, y un 5% nace de las dos. Justo vienen las dos y forma una sola. Eso se llama codominancia, ¿ya? Avánzalo, por favor. Es el concepto en cuanto a la dominancia, en cuanto a la circulación coronaria. Avánzalo, por favor.
Bueno, las venas coronarias básicamente es casi sigue la misma disposición que en las arterias, como han visto, y luego forman grandes venas, como la vena cardíaca magna, ¿no? La vena obliqua, la aurícula izquierda, ¿no? Y la cardíaca media o ventricular posterior, y al final todas desembocan en el seno venoso. Acuérdense, seno venoso, seno coronario, ¿no? Es acá, el que está justamente, lo ven ahí, donde dice orificio seno coronario, en la aurícula derecha, ahí desemboca todo el drenaje venoso. Cuando queremos hacer lo que se llama cardioplejía retrógrada, ¿ya? Porque la cardioplejía anterógrada es lo que les he explicado hace un rato por el ostium de las coronarias. Cuando queremos hacer lo que se llama cardioplejía retrógrada, lo hacemos a través del seno coronario, ¿ya? Generalmente ponemos igualmente un catéter, ¿no? Entramos al seno coronario y ahí hacemos una cardioplejía retrógrada para paralizar el corazón, porque eso sabemos que va a ir también toda la parte venosa, ¿no? Esa es la parte importante de todo esto de acá, ¿ya? Ya sabemos, seno venoso, igualmente en la aurícula derecha, se encarga el drenaje venoso de todo el corazón a través de las venas que estamos viendo, ¿no? Que siguen la disposición de las mismas arterias coronarias, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Los linfáticos, bueno, básicamente, ¿no? Hay colectores derechos e izquierdos, ¿no? El drenaje de la parte izquierda, derecha del corazón. Avánzalo, por favor. La inervación, ya sabemos, ¿no? Los plexos, está dado por los nervios, los plexos simpáticos y el vago que da la parte parasimpática, ¿no? Y que se va a encargar, obviamente, bueno, la distribución es más o menos, como están viendo en el esquema, es amplia por todo el corazón, y las fibras simpáticas da lo que es la circulación adrenérgica, son taquicardizantes, ¿no? Y aumentan todo lo que sería gasto cardíaco, y las colinérgicas, pues, que son básicamente de relajación, ¿no? Lleva a la bradicardia, lleva a la disminución del gasto. En cambio, la parte adrenérgica dada por las fibras simpáticas es todo lo que es inotrópico y cronotrópico positivo. En cambio, colinérgico es inotrópico y cronotrópico negativo, ¿ya? Avánzalo. Avánzalo. Acá viene, bueno, el sistema eléctrico del corazón que ya hemos visto, ¿no? El nodo sinusal o nodo sinoatrial, el nodo sinusal, que es el marcapasos fisiológico del corazón, el nodo interventricular, que tenemos un poquito más, ¿no? Más inferior, ese de ahí. Luego ya viene el haz de His, ¿no? Y las fibras de Purkinje con rama izquierda, rama derecha, ¿no? Vemos todo el sistema eléctrico. Miren por dónde discurre, ¿no? Las dos estructuras importantes están en la aurícula derecha, ¿no? El nodo sinusal generalmente en la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Y en cambio el nodo AB generalmente lateral medial a la válvula tricúspide. Por eso cuando manejamos válvula tricúspide tenemos que tener mucho cuidado al momento de manipular esa zona, porque por ahí está el nodo AB. Generalmente son estructuras un poquito más levantadas, no están pues pintadas, obviamente, como están acá, ni se ven así tan, ¿no? Pero uno tiene que conocer para evitar justamente bloqueos. Por ejemplo, ¿no? Y el haz de His, que miren, discurre por todo el septum, ¿no? Interventricular superior, ¿no? Que ya llega por ejemplo, también al septum interauricular. Cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con canal AB, ya, canales auriculoventriculares, muy frecuente en pacientes con síndrome de Down, ¿no? Cuando veamos patología, cardiopatías congénitas, generalmente toda esta zona está alterada y tenemos que hacer colocar un parche para hacer la corrección. Cuidado, mucho cuidado a la corrección de los puntos, porque podemos provocar bloqueos, ¿ya? Y muchos de los pacientes a veces requieren marcapasos definitivos, ¿no? Generalmente por inflamación se puede provocar bloqueos, ¿no? Todo paciente, por cierto, les adelanto, todo paciente al cual se realiza una cirugía cardíaca, ¿no? Sea cual fuere, así sea, ¿no? Tiene que salir siempre con marcapasos, que son marcapasos temporales en el 90% de casos, ¿no? Después que el paciente ya retoma ritmo, obviamente, ya se les retira el marcapaso y el paciente es normal, ¿no? Pero en algunos casos, sobre todo si trabajamos estas zonas, de la zona del eje eléctrico del corazón, puede haber a veces bloqueos definitivos y el paciente probablemente puede llegar a un marcapasos definitivo, ¿no? Que obviamente no es lo ideal y justamente el conocimiento de todo esto es evitar justamente las complicaciones que les estoy mencionando, como los bloqueos, sobre todo bloqueos definitivos postoperatorios. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Con esto creo que acabamos. Sí, con esto acabamos. Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, los expositores o los oyentes sobre este tema. Anatomía quirúrgica cardíaca, por favor, repásenlo. Por favor, ustedes después lo van a repasar un poco más. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre eso, también me la pueden hacer llegar siempre para poder
explicarles alguna cosa que no haya quedado clara. ¿Ok? ¿Algo al momento? Sé que ustedes están Doctito, una entendiendo todo, ¿no? pregunta. Doctito, Dime. buenos días, doctor. ¿Se me escucha? Buenos días. Sí, sí, sí. Doctito, estas Sí. clases, doctor, ¿lo va a subir al aula virtual, verdad, doctor? Sí, 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 todo se va a subir al aula virtual. Las clases y las diapositivas. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Ok. Bueno, pues aquí vamos a algo del tema. Bueno, chicos, me imagino que habrán entendido, porque ya, si no preguntan nada, todo han entendido, espero que sí. Bueno, ya ya conversaremos cuando hagamos las prácticas y todo, porque siempre, todo esto va a entrar siempre en algún momento, cuando hagamos igual patología coronaria, isquémica, cuando hagamos patología valvular, todo esto acá, siempre la aplicación a la parte quirúrgica. Bueno, si no hay preguntas, damos por concluida la clase teórica de hoy día. Agradecer y felicitar a los expositores, ¿no? Por la exposición. Ya, igualmente, por favor, estamos quedando con su delegada para el día sábado. Espero que no pase nada, ¿no? Porque creo que viernes es un poquito más difícil, ¿no? Para ustedes. Para mí también, porque paso visita y todo. Entonces, el sábado es un poco más tranquilo. Nos encontramos el día sábado para la clase de anatomía quirúrgica vascular, ¿ya? Que también van a exponer el grupo que está rotando conmigo. No me acuerdo quién es ahorita, pero tres de ustedes van a exponer. Y el tema, por favor, de lo que van a hacer emergencias en cirugía de tórax y cardiovascular, también, por favor, ya vayan preparando sus temas. No me lo manden como ayer a las 12 de la noche, pues, no se pasen. Tienen que mandarme un día antes, ¿no? Por lo menos, pero un día en la tarde, pues, ¿no? Para poder revisar y ver que todo esté ok. ¿Ya? Así que, por favor, vayan preparando.